El título de hoy es Errando por el orgullo, hablando sobre esta serie Errar el blanco. Hablaremos sobre cómo el orgullo nos hace errar el blanco en la voluntad de Dios. Y bueno, al preguntar cuántos son o se consideran orgullosos, si usted es honesto consigo mismo, la respuesta es una y única, y la respuesta es: lo soy. Porque hasta el día de hoy seguimos lidiando y batallando con aspectos del orgullo en el corazón. Entonces no hay ninguno aquí que no sea orgulloso, hablando en diferente medida o grado. Todos llegamos a ser orgullosos y es un problema continuo en el corazón, sobre todo de los cristianos. Esa es la lucha que tenemos en el día a día. Dice Proverbios 18:12: antes de la destrucción, ponga atención a lo que dice, antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. En la versión traducción viviente, este verso se lee así: la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. El orgullo es un problema muy común y continuo en el corazón de muchos. Eso es la realidad. O sea, sería un engaño y una mentira decir que no hay aquí ninguno que no tenga problemas con el orgullo. Y a través de lo que hemos visto en esta serie, aquellos pecados que nos hacen errar, si usted lo analiza, la gran mayoría, o hasta este momento los que hemos visto, todos los pecados que hemos tratado en esta serie involucran el dominio propio. Ningún pecado de los que hemos ya hablado consiste en hacer una oración y decir: Señor, ya no quiero ser orgulloso, ayúdame a no serlo. La realidad no es así. Ojalá fuera así para facilitarnos las cosas y culpar a Dios, porque eso es lo que muchos quisieran, pero no es así. Entonces, la lucha contra el orgullo también involucra un aspecto del dominio propio, que es un sello del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Hombres en la Biblia que erraron por causa del orgullo, hay muchos. Entre los más sobresalientes tenemos al rey Osías, que llegó a ser un hombre que tuvo tanta fama, tanto poder, que se volvió orgulloso, y fue precisamente por su soberbia que causó su propia ruina, como lo dice Proverbios. Un día el rey Usías entró al templo, quemó incienso, ofreció sacrificio, algo que no le era permitido a un gobernante, un rey, sino correspondía a los sacerdotes. Otro rey también, Nabucodonosor, que es la historia más conocida, fue un hombre que se llenó de orgullo a tal grado que hizo su propia estatua de oro y demandó y exigió a todos que se inclinaran, que la adoraran. Nabucodonosor se jactó de su poder como gobernante, y por su soberbia vino la destrucción. Por su soberbia le fue quitado el poder que tenía, y la Biblia dice que se volvió como un animal. Vivía entre las bestias salvajes, comía pasto como el ganado, porque su orgullo lo hizo anteponerse a Dios. Otro caso también muy conocido en el Nuevo Testamento es el caso de un fariseo que se creía mejor que un recaudador de impuestos, y todo esto por sus buenas obras, por su religiosidad y por su orgullo religioso. Fue descalificado a pesar de ser un maestro de la ley. ¿El orgullo qué es? El orgullo es sobrevalorarnos. A eso te va a llevar el orgullo. El orgullo busca honra para sí mismo, y el corazón orgulloso pavimenta el camino para su propia destrucción, como lo dice Proverbios. Algo que debemos tomar en cuenta es que el orgullo es la raíz de todos los demás pecados. Fue lo que llenó el corazón de Luzbel para rebelarse contra Dios.
Y el orgullo causa que nos alejemos de Dios en vez de acercarnos hacia Él. Por ejemplo, mire, toda desobediencia tiene como raíz el orgullo. Toda rebelión tiene el orgullo tras ella. Toda murmuración tiene como raíz el orgullo. Todo menosprecio es causado por el orgullo. Se trata de alguien que se antepone a mis intereses. Eso es lo que se remueve en el corazón de un orgulloso. Exige sus derechos. El orgulloso se antepone a los demás sin importarle lo que pudiera causar. Entonces el orgullo mueve muchas cosas malignas y diabólicas en el corazón. La Biblia dice, como lo leí, que antes de la destrucción, vea cómo hay un preludio. Antes de que venga la ruina, primero hubo un corazón arrogante y orgulloso. Y el orgullo es el preludio de toda destrucción. De toda destrucción. El preludio de la destrucción es el orgullo. Y no hay otra clase de pecado en lo que el corazón del hombre caiga tan más fácilmente como el orgullo. Una persona orgullosa difícilmente va a reconocer o detectar que es orgullosa. Es más, lo va a resistir y lo va a negar y se va a jactar en su humildad. Pero en el momento en que una persona se jacta de ser humilde, está siendo orgullosa. Esa es la realidad. Y fue contra el orgullo, si analizamos a los profetas del Antiguo Testamento, fue contra el orgullo del pueblo de Israel que aquellos profetas antiguos alzaron sus voces de manera continua. La Biblia dice que el que se exalta a sí mismo será humillado y el que se humilla a sí mismo será exaltado. También en las bienaventuranzas encontramos bienaventurados los pobres en espíritu. Y en otros pasajes se nos recuerda que Dios ama a quienes, ama a los humildes. ¿A quién resiste? A los soberbios, a los orgullosos. Él derriba a los poderosos desde su asiento y exalta a los humildes, a los mansos. Y esta mañana hablaremos sobre el pecado del orgullo, de con qué facilidad podemos errar en la voluntad de Dios a causa de esto. Y mi oración es que el Espíritu Santo nos produzca esa convicción de pecado a todos. Vuelvo a repetir lo que dice Proverbios. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es arrogante. Hablemos orgullo, el orgullo. ¿Qué es el orgullo? ¿Dónde está el asiento del orgullo? Bueno, el asiento del orgullo está en el corazón del hombre. ¿Y cuál es la consecuencia del orgullo? Nos dice Proverbios, la destrucción, la ruina. El escritor C.S. Lewis, él dice con respecto al orgullo lo siguiente, ponga atención. Dice, fue a través del orgullo cómo el Luzbel se convirtió en demonio. El orgullo conduce a todos los demás vicios. Es un estado mental completamente anti Dios. En otras palabras, el orgullo lo podemos describir como una de las malformaciones más terribles en el corazón del hombre, que fue el resultado del pecado. El orgullo es el elemento fundamental de toda conducta pecaminosa. Es el deseo que impulsa el querer ser como Dios, lo que movilizó la desobediencia en Adán y Eva. Este mismo escritor, C.S. Lewis, dijo también lo siguiente. Dice, el vicio esencial, el mal absoluto es el orgullo. Vemos el orgullo, el mal absoluto, en acción cuando los guardias toman al Rey del universo, a Jesucristo, y lo tratan como si no fuera mejor que la basura. Golpean y se burlan de Jesús antes de enviarlo a la cruz, tratando a Jesús como si estuviera por debajo de ellos. Vea cómo el pecado del orgullo tiene su origen en la carencia de la humildad. Y la palabra de Dios nos revela las cosas que Jehová aborrece. Proverbios 6, versos 7 al 8 nos habla sobre esto. Y entre las cosas que Dios aborrece, dice un texto, se encuentran los ojos altivos.
El orgullo encabeza, por lo tanto, esta lista. ¿Por qué? Porque la persona orgullosa busca glorificarse a sí mismo y no a Dios. Y este pecado nos convierte en competidores con Dios y levanta nuestro corazón y nuestros deseos y nuestra voluntad contra Él directamente. Algo importante con respecto al orgullo y por qué a veces es difícil poder detectarlo, diagnosticarlo, es que el orgullo tiene la facilidad de cambiar de forma. Usted puede encontrarlo de la manera que elija. Por ejemplo, tú puedes encontrar orgullo en los harapos de un indigente. Puedes encontrar orgullo en el traje más lujoso y costoso de un hombre rico. El orgullo puede habitar tanto con los ricos como con los pobres, tanto con los ateos como con los religiosos. El orgullo lo podemos encontrar en todos los rangos de la sociedad, en todas las clases de hombre, en todas las denominaciones religiosas. El orgullo no puede brindar una seguridad imaginaria, pero sí puede profesar una forma de religión. Podemos encontrarlo en un hombre de iglesia que viene y canta a Dios y escucha palabra de Dios. O también podemos encontrarlo en un instrumento musical que es usado para tocar alabanzas. O en un predicador que puede sentirse orgulloso de su doctrina o de su ministerio. Aquí es como deberíamos hacer o decir como el salmista, decir como él dijo. Dice el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Por qué? Porque el orgullo es bien sutil. Porque si nos examinamos a nosotros mismos desde nuestro punto de vista o desde nuestra opinión personal, nos vamos a considerar con facilidad personas humildes y serviciales. Pero cuando nos miramos justamente a la luz de lo que la Biblia enseña y lo que el Espíritu Santo conoce de nosotros, terminaremos siendo acusados y señalados de fallar en esta área. Por eso el salmista, él no decía, me voy a examinar, Señor, porque yo conozco mi corazón. No, el corazón es traicionero, dice la Biblia, es engañoso. David decía, examíname tú, oh Señor, porque mejor que nadie tú me conoces. Y tú puedes revelar aquello que para mí pudiera ser oculto, aquello que yo podría ignorar o aún justificar. Que seas tú quien me examine, que seas tú quien revele lo que hay en mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y hablando sobre el orgullo, hay muchas cosas a través de las cuales podemos ser probados y conocer realmente hacia dónde está la inclinación de nuestros sentimientos. Y eso lo vamos a ver ahorita en un momento. Por eso debemos examinar nuestra forma de pensar y de actuar. Fíjese, eso es bien interesante, del día anterior. No sé cuántos tengan el hábito de examinar su forma de pensar, su forma de obrar, la manera en cómo respondió a situaciones que sucedieron ayer. ¿Por qué es importante examinar esto, lo que sucedió ayer? Porque esto nos ayuda a concientizar sobre lo que tenemos que corregir hoy. Esto nos ayuda a traer la palabra de Dios, la verdad de Dios, para corregir nuestras malas conductas o nuestras malas intenciones. Y esto día a día nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios y la necesidad que tenemos de Él. Adquiere ese hábito. Adquiere el hábito de examinar su forma de actuar, de pensar del día de ayer. ¿Para qué? Para que pueda mejorar hoy o mañana. El verdadero trono del orgullo es el corazón del hombre. Ahora, hay una parábola muy interesante que va a ilustrar justamente este punto sobre el orgullo. Esta parábola es una parábola oriental que va a poner esta verdad en un punto adecuado. Dice esta parábola que un hombre sabio persa, que se llamaba o se conoce como derviche, esto significa monjes, en su caminar diario llegó repentinamente a una montaña y vio bajo sus pies un valle sonriente en medio del cual fluía un río. El sol brillaba en la corriente y el agua, ya que reflejaba la luz del sol, parecía pura y hermosa. Cuando descendió, descubrió
que estaba lleno de lodo, el agua estaba revuelta y no era un agua que fuera apta para beber. Él vio a un joven junto al río, vestido de pastor, pero que con mucha diligencia este joven pastor filtraba el agua para sus rebaños. En un momento colocó un poco de agua en una jarra, esperó a que la tierra se asentara, reposara sobre esa jarra. Después de que se hubo asentado esa tierra, vierte el líquido limpio a una cisterna. Y así, ese era el trabajo que él estaba haciendo para filtrar el agua para sus animales. Luego, en otro lugar, se le veía desviar un poco la corriente y dejarla ondular sobre la arena y las piedras para que se filtrara y de esta forma también facilitar que se eliminaran las impurezas del agua. Este monje observó al joven que intentaba llenar una gran cisterna con agua limpia y le dijo: hijo mío, ¿por qué haces todo este trabajo? ¿Cuánto tiempo te va a llevar llenar esa cisterna? ¿Qué propósito tienes para hacer esto? El joven pastor le respondió: soy un pastor. Esta agua está tan sucia que mi rebaño no puede beberla. Y por lo tanto, me veo obligado a purificarla poco a poco. Así que recojo lo suficiente de esta manera para que mis animales puedan beber. Es un trabajo duro y pesado, pero tengo que hacerlo. Dicho esto, se limpia el sudor de la frente porque estaba exhausto con su trabajo, este joven pastor, y el hombre sabio le dice: has trabajado duro, pero, le dice, te voy a decir algo, pero ¿sabías que tu trabajo no está bien aplicado? Te estás desgastando inútilmente. Con la mitad del trabajo, tú podrías lograr un mejor resultado. Y le dice: deberías concebir que el problema no está aquí abajo. El problema está en la fuente de esta corriente, que seguramente es una fuente que viene desde la montaña, impura y contaminada. Y el hombre sabio, este monje, le dice al pastor: ven, caminemos juntos y vayamos a ver. Caminaron algunas millas, subieron por muchas rocas esa colina, hasta que llegaron a un lugar donde el arroyo se elevaba. Cuando se acercaron a él, vieron bandadas de aves salvajes que se alejaban volando y vieron bestias salvajes de la tierra que se precipitaban en el bosque, que habían venido a beber y habían contaminado el agua con sus patas. Encontraron un pozo abierto que continuaba fluyendo continuamente, pero debido a los animales, a esas criaturas que perturbaban constantemente el agua, la corriente siempre se encontraba turbia y fangosa. El hombre sabio le dice: mira, si tú quieres hacer eficiente tu trabajo, ponte a trabajar desde aquí, desde la fuente. Ponte a trabajar. ¿Qué tienes que hacer? Protege la fuente. Manténla limpia. Guarda el pozo que es la fuente de este arroyo. Protégelo, cuídalo. Y cuando tú hayas logrado mantener esta fuente limpia, entonces lo primero que tienes que hacer es mantener alejadas a estas bestias y a estas aves para que no la contaminen. Y una vez que tú hayas logrado eso, la corriente va a fluir por sí misma y tú vas a tener agua pura y clara para tus animales. Y ya no tendrás necesidad de ese trabajo que estás realizando. Y dice esta parábola que el joven lo hizo como aquel monje le había dicho, y mientras trabajaba, el hombre sabio le dice: hijo mío, escucha la palabra de sabiduría. Si estás equivocado, no busques corregir tu vida exterior, sino primero busca corregir tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida
y tu vida será pura una vez que tu corazón sea puro también. ¿Qué nos dice Proverbios 4:23? Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan, dice esta versión, brotan los manantiales de la vida. En el momento en que comencemos a guardar nuestro corazón contra el orgullo, ¿qué va a brotar? Va a brotar manantiales de verdadera humildad. Si purgamos nuestros corazones del orgullo, con seguridad nuestra vida será humilde realmente, no a la luz de lo que nosotros opinamos, sino a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. La Escritura claramente nos dice, si el árbol es bueno, dará frutos buenos. Mateo 7:17-20, Jesús dijo así, todo buen árbol da buenos frutos. Entonces, todo corazón orgulloso dará buenos frutos, frutos de humildad. Y Jesús dice, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Qué va a brotar de un corazón orgulloso? Frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No puede surgir humildad de un corazón que es orgulloso. Así como no puede surgir orgullo de un corazón que realmente es humilde ante Dios. Y Jesús continúa diciendo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué es lo que precede al orgullo? La destrucción. La destrucción está ya profetizada cuando hay un corazón orgulloso. Y Jesús lo está diciendo, todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y un corazón orgulloso, como dice Mateo 3:8-10, un corazón orgulloso no puede dar frutos dignos de arrepentimiento, no puede. ¿Qué es dar fruto? Bueno, es hacer algo que corresponde a la verdadera naturaleza que ahora tenemos en Cristo Jesús. Un árbol da fruto según su especie, esto lo sabemos, es una ley. Un manzano produce manzanas, un naranjo produce naranjas. Alguien que se ha arrepentido del pecado va a producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿De qué manera? Cambiando su forma de pensar, su forma de vivir. Pero sin el corazón hay orgullo, no puede haber frutos de humildad. No puede haber frutos de un servicio genuino. En cambio, si en el corazón no hay orgullo, entonces habrá frutos de humildad. Esto es lo que Jesús está enseñando. En los tiempos de Jesús, los líderes religiosos judíos, ellos decían y aseguraban y estaban convencidos de que ellos ya sus pecados habían sido todos perdonados. Y se jactaban en esto, simplemente por tener la misma línea sanguínea que Abraham. Esa era su jactancia, ese era su orgullo, ser del linaje de Abraham. Y simplemente por esto ellos decían, ya nuestros pecados han sido perdonados, no tenemos la necesidad de arrepentirnos, porque somos descendientes de Abraham. Y bueno, ellos aseguraban el haber sido perdonados, pero sus vidas ¿cómo eran? Sus acciones, sus comportamientos, todo esto en torno a ellos hablaba una historia muy diferente. Y estos fariseos y saduceos continuaban viviendo en pecado, pero se negaban a ver su propia culpa. O sea, no veían su propia culpa. ¿A quiénes señalaban? Señalaban las faltas de los demás, que con frecuencia eran las mismas que ellos mismos cometían. Ellos pensaban que eran lo suficientemente buenos para agradar a Dios porque cumplían con sus prácticas religiosas, o porque se congregaban domingo a domingo, o aseguraban que habían sido perdonados ya de sus pecados por su pedigrí doctrinal. Y a veces nos jactamos de ser de la sana doctrina, nos jactamos ser seguidores del verdadero evangelio, pero a veces lo que se refleja en nuestras vidas no corresponde precisamente a lo que la Biblia instruye que debe ser una persona que realmente ha sido perdonada de sus pecados. Y tanto los fariseos como los saduceos en realidad sí eran religiosos, pero no habían cambiado sus corazones.
Seguían siendo los mismos, no estaban dando frutos dignos de arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento tiene como resultado la evidencia de un corazón cambiado y una vida transformada. Y eso precede a la humildad. Jesús enseñó que a un árbol se le puede identificar por su fruto. Ahí está Jesús hablando sobre esto. Pues un árbol bueno no puede dar malos frutos, y un árbol malo pues no puede dar frutos buenos. Y al igual que Juan el Bautista, Jesús se enfrentó a la hipocresía religiosa de su época y a la justicia por mano propia con un lenguaje contundente cuando él predicaba diciéndoles: generación de víboras. ¿Cómo, decía Juan el Bautista, cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo? La Biblia nos instruye, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mateo 12, 34, 35. En Mateo 11, 29, Jesús claramente, hablando sobre lo que había en su corazón, donde él revela la profundidad de lo que hay en él, él dijo: aprended de mí. Aprended de mí. ¿Por qué? Que soy, dice Jesús, soy manso y humilde de corazón. Este aprender al que Jesús se refiere, porque la instrucción él está diciendo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Esto de qué me habla, iglesia? ¿Cómo se combate el orgullo? ¿Cómo contrarrestamos la soberbia, la arrogancia? Aprendiendo, desarrollando ese conocimiento. ¿Hacia dónde? Hacia la humildad y hacia la mansedumbre. ¿Cómo puedo aprender la humildad? Crucificando mi orgullo día a día. Esa es la única forma. No es simplemente voy a ayunar una semana para que Dios me haga humilde, o voy a ir a la iglesia para que Dios me dé un corazón humilde. No, es algo que tenemos que aprender. Jesús lo está diciendo. Jesús no está diciendo ayunen y oren para que puedan ser mansos y humildes como yo soy. Él está diciendo: aprendan de mí. Y aprender implica adquirir conocimiento. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en este momento? Ustedes están adquiriendo un conocimiento, están aprendiendo. Y al adquirir ese conocimiento, en este caso, ¿qué harás con ese conocimiento? Ese conocimiento tú lo tienes que llevar a la obediencia. Y es así como tú vas a adquirir una nueva forma de vivir. Es así como tú vas a desarrollar un corazón manso y humilde. ¿Qué debemos aprender? ¿Qué vamos a aprender? Jesús está diciendo: tienen que aprender algo que no son o no lo representa a ustedes en este momento: la mansedumbre y la humildad. ¿Qué debemos aprender? Aprendemos algo que no sabemos. ¿Y qué no sabemos ser? Mansos y humildes. Y Jesús está diciendo: aprendan de mí. No estés mirando al de tu lado. Aprende de mí, que soy manso y humilde. ¿Por qué? Porque no lo sabes. Porque supones que eres manso y humilde, pero no lo sabes. Esa es la confrontación de Jesús. Sean mansos, sean humildes. Iglesia, y si somos totalmente sinceros, nos cuesta aprender, sobre todo cuando se trata de la humildad. Sobre todo cuando alguien pasa por encima de nosotros. Sobre todo cuando alguien nos humilla. Nos cuesta trabajo sobre la humildad. No es algo que queremos aprender. Es algo que quisiéramos que sucediera de una manera mágica, para no confrontar o evitar confrontar nuestros sentimientos propios. Ahora, ¿qué es la humildad? ¿Cómo definimos la humildad? De una manera muy simple. Mira, la mejor definición con la que yo he leído de humildad es pensar correctamente de nosotros mismos a la luz de lo que la Biblia enseña. ¿Y qué es pensar correctamente de nosotros mismos? Que no somos superiores a Dios y que no somos más sabios que Dios y que somos seres humanos, que vamos a cometer tonterías y vamos a fallar y vamos a errar y tomaremos malas decisiones. Lo cierto es que no somos autosuficientes, tampoco somos independientes. Eso es pensar correctamente de nosotros mismos. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que despojarse, tuvo que humillarse para estar entre nosotros,
¿Cuánto más nosotros? Eso es lo que nos enseña. Y la humildad te va a llevar a sentir que no tenemos poder de nosotros mismos. La humildad te hará ser dependiente de Dios y te llevará a pensar menos en ti. Eso es la humildad. Gracias. Eso es la humildad. Te llevará a pensar menos en ti. ¿Por qué surgen tantos conflictos dentro de las iglesias? Porque la gente piensa más en sí misma. Esa es la realidad. ¿Por qué la gente se va de las iglesias? Porque piensan más en ellos mismos. Esa es la realidad. Y la humildad, repito, te hace ser dependiente de Dios, y la verdadera humildad te llevará a pensar menos en ti. A algunos les cuesta trabajo perder para ganar. Algunos no quieren morir para vivir. Y Jesús dice: aprendan de mí, número uno, que soy manso. La palabra griega aquí que se traduce como manso. Esta palabra que se utiliza aquí se encuentra solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Solamente 3 veces, esta misma palabra que Jesús utiliza. En la primera es una bienaventuranza, donde leemos en Mateo 5:5: los mansos heredarán la tierra. Esa es la primera. Después, en la segunda, la encontramos en Mateo 21:5, que está citando a Zacarías 9:9, donde se nos señala que Jesús, el Rey, viene hacia ti, humilde, ahí está, humilde y montado en un burro. Y en el tercer lugar, donde encontramos esta misma palabra, es la exhortación del apóstol Pedro a las esposas, donde alienta a las mujeres para que su belleza proceda de un espíritu tierno y sereno, es decir, de humildad. Esto en 1 Pedro 3:4. Por lo tanto, la palabra manso se traduce también como alguien sereno. Y Jesús, Él dice: aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Qué significa esto? Significa, Jesús les está diciendo: vean lo que yo hago, vean la manera en cómo yo respondo ante la traición, observen mi comportamiento, observen cómo yo respondo ante situaciones de abuso, de injusticia. ¿Y cómo reaccionaba Jesús? Por ejemplo, Él era manso, humilde y era sereno. Jesús no reaccionaba con violencia a la primera provocación. Jesús no era intolerable ante los demás, ante los errores de otros. Él no se irritaba con facilidad. Él no se victimizaba cuando alguien lo rechazaba o lo ofendía. Él era la persona más comprensiva sobre la tierra, más tierna, más amorosa, más bondadosa, más generosa, más misericordiosa, más perdonadora. Y lo más natural para Él no es señalar con su dedo los pecados de otros, sino mantener los brazos abiertos en señal de bienvenida para aquellos que tenían la necesidad de ser perdonados. Y Jesús dice: soy manso y soy humilde. Ahí está. El significado de la palabra humilde se superpone con el de manso, transmitiendo juntos, cuando los vinculamos, transmiten juntos una sola realidad sobre el corazón de Jesús. Al igual que en el caso de Mateo 11, esta palabra específica se traduce generalmente como humildad, como alguien que está dispuesto a rebajarse. Lo leemos en Santiago 4:6, donde dice: Dios se opone a los orgullosos, pero Él da gracia a los humildes, a los que están dispuestos a ser rebajados. Y en el Nuevo Testamento esta palabra griega se refiere, miren, pongan atención a esto. En el Nuevo Testamento esta palabra en el griego se refiere no a la humildad como un don, como muchos quisieran que fuera, como un don, sino a la humildad en el sentido de destitución o ser empujado hacia abajo. Es lo que significa ser empujado hacia abajo por las circunstancias de la vida. Jesús fue humilde, no porque fuera un don. Él tomó la decisión de hacerse hombre, de humillarse hasta lo más profundo, hasta la muerte de cruz. Él tomó esa decisión. En otras palabras, su decisión lo empujó hacia abajo.
Su decisión de salvar lo empujó hacia su propia destitución, lo empujó hacia renunciar a su propia vida. Eso es lo que implica esta palabra humildad. Esto es de lo que nos habla. Por ejemplo, en el canto de María durante el embarazo de Jesús, esta palabra humilde se usa para hablar de la forma en cómo Dios exalta a los humildes, Lucas 1:52. Pablo también utiliza esta misma palabra en Romanos 12:16 cuando dice, no altivos, sino asociándonos con los humildes, refiriéndose a los de baja condición, refiriéndose a aquellos que están en la disposición de humillarse o ser humillados. Con frecuencia, aunque ya hemos visto, el ser hechos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, el ser hechos nuevas criaturas, una de las cosas que caracteriza a una nueva criatura es alguien que carece ya de ese orgullo que lo hace interponerse a la voluntad de Dios. Y Jesús se caracterizó de la humildad. Y es de lo que carecemos a veces nosotros. Y quien carece de humildad abundará en el orgullo, y ese orgullo será un acompañante continuo y molesto que aparecerá a la mínima provocación y sin ser llamado. Este pecado del orgullo es tan dañino, tan perjudicial, que ha arruinado la vida de muchos, y hasta el día de hoy sigue arruinando las vidas de muchas personas. El orgullo tiene el potencial de arruinar personas, matrimonios, familias, naciones, reinos. Es por eso que el hombre renovado debe vivir buscando la humildad, combatiendo, y ponga atención a esto. ¿Cómo se logra buscar la humildad? ¿Cómo se logra alcanzar la humildad? Combatiendo contra el orgullo cada día. Por eso, tomar nuestra cruz y seguirle es un llamado para negarnos al orgullo cada día. Mansos y humildes como Cristo es lo que tenemos que aprender. Este es el corazón de Cristo. Esto describe quién es Él, claramente. ¿Cómo es Él? Él es tierno, Él es abierto, servicial, comprensivo y dispuesto. Si se nos pide que digamos una sola cosa sobre quién es Jesús, ¿qué diríamos de Él? Ahora, la propia enseñanza de Jesús nos instruye totalmente sobre cómo ser mansos y humildes. Y aquí, iglesia, la pregunta es, ¿qué tan mansos y qué tan humildes somos en realidad? Veámoslo. Como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y hazme ver si no hay en mí camino de perversidad. Yo voy a arrojar una serie de preguntas que nos van a llevar a una reflexión sobre, o van a facilitar más bien las evidencias de orgullo que pudiera haber en nuestro corazón. La primera pregunta es, ¿te ves a ti mismo más espiritual o mejor que otros? Reflexiónalo. ¿Te ves a ti mismo como más espiritual y mejor que otros? Y esto me refiero no solamente al aspecto doctrinal, me refiero en cuanto a talento, en cuanto a habilidad, trabajo, capacidad, creatividad. Esa es la primera pregunta. Reflexiónalo. Si es sí, denota una evidencia de orgullo. Siguiente pregunta. ¿Tienes un espíritu crítico hacia aquellos que no viven de acuerdo al estilo de vida que tú has escogido? Pon atención a esto. ¿Tienes un espíritu crítico hacia aquellos que no viven, voy a cambiarlo un poco, que no viven de acuerdo a tu estándar de vida? Porque aún dentro del cristianismo muchos generan un estándar de vida no de acuerdo a lo que la Escritura enseña.
Y eso es lo que queremos imponerle a veces a los demás. Y eso es lo que queremos obligar a que hagan los demás. Como nosotros lo hacemos, queremos que también lo hagan ellos. Reflexiona esta pregunta. Siguiente. ¿Tienes esa facilidad de juzgar las faltas de los demás? Y junto con esta pregunta se anexa la siguiente. ¿Encuentras placer en juzgar y criticar a otros? Siguiente pregunta. Esa está buena. ¿Corriges y criticas frecuentemente a los demás en aquello que consideras malo desde tu punto de vista? Eso hacían los fariseos. A eso se dedicaban ellos. Repito la pregunta, ¿corriges y criticas frecuentemente a los demás en aquello que consideras malo desde tu punto de vista? Porque déjame decirle, todos también generamos un punto de vista a veces mal formado de la Biblia y sobre eso juzgamos. Siguiente pregunta, ¿eres argumentativo y te gusta crear contiendas? ¿Cómo vamos? Siguiente, ¿te acercas con otras personas con un interés de indagar sobre sus vidas? Eso también es una evidencia de orgullo. Como Jesús dijo a sus discípulos, ¿y a ti qué? Y a veces nos encanta inmiscuirnos en las vidas de otros, cuando eso no es una evidencia de humildad. Siguiente, ¿piensas que tu forma de hacer las cosas es la correcta, la única? ¿Cuestionas con facilidad a tus autoridades? Y hablo en torno a cualquier autoridad en esa esfera sobre la cual tú te mueves. Siguiente, también está buena. ¿Te cuesta trabajo admitir que te has equivocado? La siguiente también está buena. ¿Te disgusta que te corrijan? Y la última también está buena. ¿Te sientes ofendido cuando no te toman en cuenta o cuando te menosprecian? También puede haber orgullo en una persona que se siente menospreciada. También puede haber orgullo en una persona que es ofendida. ¿Sí sabía que también puede haber orgullo en una persona que ha sido lastimada y traicionada? También lo puede haber, por supuesto. El Salmo 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cada una de esas preguntas que yo le hice, en cada una de esas preguntas, si la respuesta fue sí, 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 es porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hay altivez, hay orgullo de una u otra manera, un orgullo muy sutil, muy disfrazado. Y el Salmo 10:4, ese salmo explica que los orgullosos están tan llenos de sí mismos que sus pensamientos están lejos de Dios. ¿Qué sucede cuando yo estoy lleno de mí mismo? Bueno, me ocupo de las faltas de los demás. Se me facilita criticar, ofender, hablar sobre otros. Se me facilita el ocuparme solamente de mí, de mis necesidades. Pienso en mí y eso es contrario a la humildad. Humildad es pensar menos de ti. Pero cuando no hay Dios, cuando Dios no está en nuestros pensamientos, entonces se van a ocupar de todas las demás cosas. Y sabe, esto es lo opuesto al espíritu de humildad que Dios busca. Mateo 5:3, Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
¿Quiénes son los pobres de espíritu? Bueno, son los humildes, los que han sido rebajados, los que no les ha importado ir cuesta abajo, aquellos que reconocen una total dependencia de Dios, que están dispuestos a ser humillados, que están dispuestos a sobrellevar su cruz cada día. Los orgullosos, por otra parte, están tan cegados por su soberbia que una persona orgullosa se ha convencido a sí mismo que no tiene la necesidad de Dios. O peor aún es que una persona orgullosa llegue a considerar que Dios debe aceptarlo tal como Él es, porque merece ser aceptado. ¿Ha escuchado la típica frase de, pues así Dios me hizo? O sea, que Dios me acepte como soy. Yo no voy a cambiar, así me hizo Dios, dicen algunos. ¿Por qué fue Satanás echado del cielo? Por su orgullo. Isaías 14, 12 al 15, por su orgullo. ¿Qué dice Isaías 14, 12 al 15? Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, dice, pero tú dijiste en tu corazón se llenó de orgullo un día. Y dijiste, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Ahí está. Satanás tuvo la audacia de intentar reemplazar a Dios. Ese fue su pecado. Se sintió más sabio que Dios. Quiso destronar al legítimo gobernante del universo. Sin embargo, la Biblia claramente dice que Satanás será lanzado al abismo del infierno en el juicio final de Dios. Y para aquellos que se levantan desafiantes contra Dios, no les espera nada más que la destrucción y la ruina. Y el orgullo es eso, es un desafío contra Dios. Directo contra Dios. Cuando tú desafías a una autoridad aquí en la tierra, tú estás desafiando directamente la autoridad de Dios. Isaías 14, 22 después dice, porque yo me levantaré, dice el Señor, yo me levantaré contra ellos, contra los orgullosos, contra los arrogantes, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. ¿Por qué? Vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Por qué es el orgullo un pecado tan grande? Porque el orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. Eso. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y la guardamos para nosotros mismos. En otras palabras, el orgullo en esencia es una autoadoración, una autoveneración, una autoexaltación. Y cualquier cosa que logremos en este mundo no habría sido posible si no fuera por Dios, que Él es quien nos capacita y quien nos sostiene. El propio apóstol Pablo, él declaraba, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Pablo dijo en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, si Dios fue bueno contigo, si Dios fue generoso contigo, dice Pablo, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras hecho? ¿Por qué te enorgulleces de algo que Dios en su gracia y misericordia te otorgó, te dio? Eso es por lo que día a día debemos aprender a reconocer a Dios, darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque solo Él la merece. Mañana, ¿qué debe ser lo primero que sale de nuestros labios? Señor, gracias por este nuevo día. Cuando hay un alimento en nuestra mesa, ¿qué es lo que hacemos? Señor, gracias por estos alimentos, por esta provisión el día de hoy, porque ha habido comida para nuestro hogar, para nuestra familia. Y es lamentable cómo el orgullo ha destruido a muchas personas. Mire, aquí una antítesis entre el orgullo y la humildad. El orgullo se enfoca en los errores de los demás. La humildad, escuche, la humildad se ocupa de corregir sus propios males.
El orgullo tiene un espíritu crítico de exhibir a otros. Miran con el microscopio las faltas de los demás, pero con telescopio sus propias fallas. La humildad te hace comprensivo. La humildad te lleva a ser perdonador. ¿Por qué? Porque una persona humilde perdona mucho, porque es consciente de lo mucho que él ha sido perdonado por Dios. El orgullo reclama sus derechos, tiene un espíritu exigente. ¿Y saben qué hace la humildad contraria al orgullo? La humildad cede sus derechos. Entiende el valor de tener que perder para poder ganar. El orgullo desea ser servido y cuando no se le trata como piensa, se ofende. La humildad, contrario al orgullo, te hace servir a otros, aun cuando no seas reconocido, aún en medio también de tu propia necesidad. El orgullo queda ofendido cuando otros prosperan y son bendecidos. ¿Y por qué a él sí? Dice, ¿y por qué a él sí? ¿Y por qué a él le va tan bien? ¿Y por qué a mí no? Eso es lo que hace el orgullo. Se ofende cuando a otros les va bien. En cambio, la humildad se regocija cuando ve a otros recibir más de lo que merecen. Ahí es donde tú puedes evaluar qué es lo que se remueve en tu corazón. El orgullo te hace sentir confiado por lo mucho que sabes. En cambio, la humildad te llevará a ser quebrantado por lo mucho que aprendes. Ahí está. De todos los personajes desagradables de la Biblia, desde mi punto de vista, yo en lo particular, creo que no hay otro que haya sido tan repulsivo como el fariseo. Aquel fariseo que se creía muy justo en la parábola de Jesús. Vamos a leerlo, Lucas 18, 9 al 14. Dice, refirió también esta parábola. Quiero que ponga atención a los detalles. Refirió también esta parábola ¿a quiénes? Ponga atención a eso, subráyelo. ¿A quiénes? ¿Quién era su audiencia? A unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y comienza la parábola en el versículo 10. Jesús la relata diciendo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, ¿para quién oraba? No a Dios. Dice, para sí. Oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Aquí hay una cosa cierta, escuche. O sea, la oración de este fariseo tenía una verdad contenida. Ciertamente, si nos ponemos a ver al recaudador de impuestos, ¿usted cree que no fue estafador ese recaudador? ¿Usted cree que no fue injusto? ¿Usted cree que no fue adúltero? En realidad, él está juzgando con verdad esos pecados. Y le está diciendo, este hombre es injusto, este hombre es adúltero, este hombre es estafador. Y eso contenía verdad. Él no está mintiendo. El problema aquí es que él está señalando los pecados de otros y no los suyos. Porque luego Jesús lo acusa de un pecado mayor. Y se jacta diciendo, y te agradezco porque no soy como este miserable recaudador de impuestos. Y comienza. Yo, dice, ayuno 2 veces por semana. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, dice, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí. Otra versión dice, o en el griego, la traducción más adecuada es: ten piedad de mí, el pecador. Se añade ese artículo él. Aquí en esta versión, o en la mayoría, Reina Valera también dice: ten piedad de mí, pecador. Pero en el original es el pecador. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no,
porque todo el que se exalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado o exaltado. En esta parábola Jesús habla de dos hombres que fueron al templo. Dos hombres que fueron al templo. ¿Con qué intención? Ambos tenían la misma intención: orar. Pero cada uno de estos dos, cada uno de ellos representaba un estrato social y religioso completamente opuesto. Los fariseos eran llamados así por su espíritu separatista, su celo religioso, por esa conducta radical de todo lo pecaminoso. Se creían a sí mismos como los representantes de la santidad para el pueblo judío. Y al otro lado, la Biblia nos muestra a un publicano, un recaudador de impuestos, que era considerado dentro del estrato social de aquella época, era considerado como personas de las más perversas, eran considerados sucios, inmorales, porque se identificaban con los ladrones, con los traidores. Esto a causa de su oficio de recaudar impuestos y tributos para Roma, siendo judíos. De hecho, en las cortes de justicia, en aquellos tiempos, no se admitía el testimonio de los publicanos, por considerarlos faltos de confianza en todo sentido, por servir a Roma. Entonces se puede decir: el más devoto frente al más despreciado, es lo que está hablando esta parábola. Y Jesús aquí nos expone los dos extremos en términos de supuesta santidad y pecaminosidad dentro de la sociedad judía, mismos que al final del relato se invierten en los papeles. Los dos, dice la historia, subieron al templo a orar, es decir, a la hora de la oración pública, quizás a la hora del incienso, durante el momento de la oración privada. Se trata de una parábola con respecto a la justicia y cuál es la manera de obtenerla. Y Jesús está describiendo con sumo detalle la oración del fariseo. Oraba en pie. Ahí está la primera señal. ¿Esto qué significa? Esto era una señal de orgullo, de arrogancia, de vanidad. Luego nos dice que oraba consigo mismo. Esto, al parecer, ni siquiera le importaba. Lo que está definiendo aquí es que ni siquiera a este fariseo le importaba si Dios lo escuchaba o no. ¿Por qué? Porque él estaba seguro sobre su celo religioso. Y de esa manera, intencionalmente, se separó de Dios. Tal vez pensaba que Dios debía estar agradecido de que él hubiera ido al templo a orar, de que se mantuviera parado, de que estuviera ahí fielmente día a día. Y realmente este fariseo estaba acostumbrado a esa situación. Aquí está este fariseo jactándose, no agradeciéndole a Dios genuinamente por lo que el Señor le había otorgado, sino él se jactaba de su bondad, se jactaba de sus buenas obras, de sus méritos. Y el fariseo empezó a autojustificarse delante de Dios. Ahí está el orgullo latente. Y define inicialmente lo que es. Aquí está, este hombre está autojustificándose delante de Dios, diciendo: Señor, yo no soy algo que amerite juicio, yo no soy alguien que será condenado, yo no soy alguien que merezca el castigo. En cambio, los ladrones, los injustos, los adúlteros, esos sí merecen tu santo juicio, esos sí merecen ser desarraigados de la tierra, pero no yo, Señor, porque yo no soy como ninguno de ellos. Y esto era una forma despectiva en la cual él estaba dirigiéndose a Dios. Y va más allá cuando él dice: y te agradezco, Señor, porque no soy como este miserable publicano. Te agradezco. Imagínense, se estaba jactando de no ser como ese recaudador de impuestos. Y después de esa oración, Jesús enfatiza las supuestas obras piadosas que él realizaba y decía: yo oro 2 veces a la semana, aun cuando dice la ley solo prescribe 1 vez al año. Es lo que realmente está pasando aquí. O sea, la ley le prescribía el ayuno 1 vez al año y él dice: yo lo hago 2 veces por semana. Ahí está, Señor, ahí está mi justicia propia, yo lo hago. Y luego dice, aparte doy diezmos meticulosamente de todo lo que poseo,
de todo lo que poseo. Voy más allá de lo que me corresponde. Y ahí está este fariseo enorgulleciéndose, midiendo su propia justicia. Ponga atención a lo siguiente. El fariseo no mintió en lo que había dicho. Él no estaba mintiendo. De hecho, todo lo que él estaba diciendo era verdad. Pero descendió del templo, dice la Biblia. ¿Cómo descendió del templo? Sin ser justificado por Dios. Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos escudar y decir, son verdad. Lo que yo digo es verdad. Ese hombre es un adúltero. Ese hombre es un infiel. Ese hombre no merece el perdón de Dios, pero yo sí. Hay muchas cosas que pudiéramos ser como este fariseo. No mentimos en lo que decimos. Podemos calumniar y no mentimos en lo que hablamos de otros. No mentimos. Y podemos decir, lo que yo digo es verdad. Sí, pero ¿qué hay detrás de esa verdad expuesta? Arrogancia, orgullo, un interés por menospreciar a otros o por exhibir a otros, por aplastar la dignidad y el testimonio de otras personas. ¿Esto qué nos revela, iglesia? Esto nos revela que uno puede venir a la iglesia y ser profundamente sinceros y a la misma vez estar profundamente equivocados y alejados de Dios. Esto es lo que nos habla esta historia del fariseo. Y el problema del fariseo no es lo que dice en la oración, porque sí, había verdad, sino el cómo lo está diciendo y con qué intención él lo está haciendo. Porque hubiera sido muy diferente que él orara y dijera, Señor, yo sé que este recaudador de impuestos es un mentiroso, es un traidor, un adúltero, te ruego que tengas misericordia de él. Ten compasión de él, perdónalo. Hazle ver su propio pecado, redarguye su corazón para que él pueda arrepentirse de su pecado. Esa es una oración muy distinta. Pero esa no fue la intención de este fariseo. Y el problema del fariseo es eso, no es lo que dice en la oración, sino el cómo lo dice. Y también otro aspecto importante aquí en esto, el problema del fariseo no es lo que dice en la oración, sino también lo que él omite sobre sí mismo. ¿Usted cree que él no era pecador? Por supuesto, pero ¿qué está omitiendo? Él no se siente culpable. Él no está considerando nada acerca de sus pecados. Él confesó los pecados de otras personas, no los suyos propios. Y este es un clásico caso de un pretendido orgullo. En cambio, la oración del publicano, fíjese, Jesús no tiene mucho que decir sobre la oración del publicano. No tiene mucho que decir. Cuando la persona es humilde ante Dios, las palabras salen sobrando, a diferencia del fariseo. Este hombre usó a Dios como la norma para medir su propia justicia. Aquí tenemos a este publicano, él estaba de pie a cierta distancia, alejado, demostrando de esta forma que no se sentía digno de acercarse más a la presencia de Dios. No se sentía digno, de alguna manera se sentía culpable. No se atrevía, dice la Escritura, a alzar los ojos al cielo porque sentía vergüenza de su pecado. Y finalmente se golpeaba el pecho. Esto de golpearse el pecho era una señal clara de quebrantamiento, de arrepentimiento, de una contrición acerca de su pecado. Golpearse el pecho también era señal de gran duelo, de gran tristeza. Y la postura física de este publicano está mostrando una humillación y una clara conciencia de su condición de pecador en contraste con aquel fariseo. Él no oró contra los pecados del fariseo. Él no expuso al fariseo delante de Dios. Él estaba ocupado de sí mismo. ¿A qué te lleva la humildad? La humildad te lleva a pensar y a considerar tus propios pecados más que los de los demás. Este publicano no se engrandecía a sí mismo. Él no se jactó de decir, yo no soy como aquel. No, el fariseo sí lo hizo. Sí lo hizo. Si en algo tuvo
algo de acertada la oración de este fariseo fue en reconocer que el publicano era un vil pecador. El problema con el fariseo es que él no se consideró un vil pecador. Y esta oración del publicano es una de las oraciones más cortas en toda la Biblia, pero a la misma vez una oración de un hombre con una profunda humildad y una profunda convicción delante de Dios. Y ahí este pobre publicano lo único que atinó a decir es: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Fue todo lo que él dijo. Si usted ha estado en esta condición como el hombre publicano, ¿por qué una oración tan corta? ¿Le ha pasado esos momentos en que no hay más que decir? Es ahí donde usted es quebrantado en llanto. Es ahí donde ya no hay más palabras que decir, sino simplemente usted desahoga y derrama su corazón delante de Dios y dice: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. No hay más que decir, no hay otra cosa que decir. Es todo, soy un pecador, ten misericordia de mí. Y es lo que estaba pasando con este hombre. El publicano sabía bien a quién había ido a buscar en el templo. Él fue a buscar a Dios. En cambio, el fariseo apenas mencionó a Dios porque hablaba consigo mismo. El publicano no fue a justificarse delante de los hombres. Él fue a buscar la misericordia de Dios. A eso te lleva la humildad. Y lo único que pide el publicano es que se haga propiciación, misericordia, expiación de él. Él está rogando, suplicando para que Dios aplaque su ira por su maldad. Y él confesó que solo por la misericordia de Dios podría obtener ese perdón. Ahí está, su única petición fue: perdóname, Señor, perdóname, soy pecador. Un hombre humilde que estaba consciente de la necesidad que tenía de misericordia, de misericordia. Su oración estaba basada en el sacrificio de Dios, no en sus méritos. En Dios. En otras palabras, él está diciendo: Señor, sé propicio a mí. Lo que significa es: sé tú mi justicia. Sé tú mi justicia. Lo contrario al fariseo, que él expuso públicamente un currículo impresionante, humillando al publicano a oídos de los demás. La conclusión aquí es, iglesia, claramente, Jesús no inventó nada de esta parábola. Él solo estaba recreando una situación por demás conocida por el pueblo. Él simplemente realizó una edición de esta parábola con una realidad muy común de aquella época. Y al final Jesús invierte todo, desde el orden en que han sido mencionados los personajes en esta parábola, donde se declara justificado ¿a quién? Al segundo, al publicano, por su humildad. ¿Y a quién se le condenó, a quién se le señaló como culpable? Aquel hombre fariseo que se creía justo y que no solo eso, sino que menospreciaba a los demás. Al final quedan al descubierto delante de Dios los que son orgullosos y los que son humildes. Es por eso que Jesús proclama una tesis ya mencionada en Lucas, donde dice: al que se humilla será exaltado, y quien se exalta será humillado. Termino con Isaías 57:15. Pues así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también habito con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos, dice esta versión. ¿Cómo vamos a contrarrestar o luchar más bien contra nuestro orgullo? Crucificando, tomando nuestra cruz cada día, crucificando nuestro orgullo día a día, negándonos a nosotros mismos. Aquí no es: vamos a hacer una oración para que esta iglesia no sea orgullosa. No podemos hacer eso. No funciona de esta manera. Podríamos convocar a un largo ayuno de oración
para que Dios nos haga humildes es un resultado inútil, porque se necesita aprender a ser mansos y humildes, de la manera como Jesús nos dio esa instrucción. ¿Cómo aprendemos? Adquiriendo un conocimiento y llevándolo a la obediencia. ¿Cómo llego a la obediencia para obtener obtener humildad? Bueno, contrarrestando el orgullo en mi corazón. Ahí está la lucha verdadera. Ahí es donde cuesta trabajo. Y esa semana seguramente te vas a enfrentar a esas pruebas que van a poner a flote tu orgullo. ¿Cómo vas a responder? Y se los digo porque cada semana pasa lo mismo con nosotros. Hablo de un tema y sobre eso surgen las luchas, las pruebas. Y eso es bueno porque le estamos diciendo a Dios: enséñame, Señor, quiero aprender. Ok, te voy a enseñar a ser manso y humilde. Y ahí te van las pruebas, y vienen desprecios, y vienen injusticias. ¿Y cómo responderás? Así es como aprendemos a ser mansos y humildes. Eso se aprende. Se requiere ese dominio propio para abnegarnos, para resistir las provocaciones, los ataques, para resistir a veces las ofensas, las contestaciones que quisiéramos decir. Que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo, como dice David, examine nuestros corazones y nos haga ver aquello en lo cual necesitamos cambiar. Póngase de pie. Señor, te damos gracias. Sabemos que el día de hoy no es una enseñanza fácil, no es un tema digerible, ya que confronta aspectos de nuestra vida que no nos gusta evidenciar. Y hoy reconocemos esta realidad en nuestra vida y ante ti, Señor, todos y cada uno reconocemos el pecado de orgullo que hay en nuestros corazones. Hemos sido orgullosos y hemos pecado de manera continua y hemos errado en el blanco de tu voluntad. Enséñanos a ser como tú. Enséñanos el valor también de la humildad, Señor. Esto es difícil para nuestra carne. ¿Por qué? Porque no queremos ser dependientes de nadie más. A veces nos cuesta a un trabajo el poder tener la humildad de confesar nuestros pecados, como aquel fariseo, de reconocerlos. Pero queremos aprender a ser mansos y humildes. Que tú, Señor, nos enseñes. Queremos vivir de la manera como tú quieres que vivamos, hacer todo lo que tú quieres que hagamos. Sabemos que será una lucha intensa, una lucha constante, fuerte, pero te ruego que nos ayudes. Y como dice tu palabra, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto mediten. Y Pablo dice a los filipenses: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Ayúdanos.